Diego Monsalve, quien es docente universitario de la Universidad de Cuenca, además experto en Derecho Internacional. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atender esta solicitud. Muy buenas tardes. Juan Fernando, muy buenas tardes. Un saludo a usted y a toda la audiencia de W Radio. Doctor Monsalve, a propósito de los eventos que se han venido conociendo y que tienen una exagerada estrechez con actos de corrupción, la familia Bucaram, entre ellos Dalo Bucaram, el ex candidato a la presidencia, así como su esposa y su hermano, el último de los varones de la familia Bucaram, han tenido y se ha conocido el fin de semana boletas para ser capturados, para ser puestos a la orden de las autoridades competentes. ¿Podrán ser extraditados ellos que están en los Estados Unidos? ¿Qué dice usted y qué dice las diferentes normas en lo internacional? Muchas gracias, Juan Fernando. Yo creo que es importante para que conozca la ciudadanía de que hay que diferenciar una prisión preventiva de una orden de detención con fines investigativos. Lo que pesa el día de hoy sobre el señor Dalo Bucaram es una orden de detención con fines investigativos contemplada en el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, que no puede rebasar las 24 horas. De hecho, esta es una figura, estimado Juan Fernando, que aunque la tenemos todavía en nuestro Código Penal, pero no es menos cierto que es una figura de la prehistoria del derecho penal. Juristas cuencanos, como el doctor Simón Valdivieso, por ejemplo, en sus obras de derecho penal, ha demostrado y ha señalado la inconstitucionalidad de esta detención. ¿Por qué? Porque el derecho penal ha transitado en dos momentos, si ustedes quieren. Un momento era en el que se le arrestaba a alguien y luego se investigaba, al momento actual en el que se realiza la investigación y luego se detiene a esa persona. Porque de por medio está la libertad, ¿no? Que es un bien muy importante, un bien sagrado que hay que saberlo además tutelar y proteger, porque después, si es que se priva esa libertad de una manera arbitraria, puede venir un efecto contraproducente contra el Estado. Como le digo, es una figura de la prehistoria del derecho penal, pero la Fiscalía a veces se siente cómoda utilizando. En la actualidad, eso es lo que ha pedido contra el señor Bucaram. A mi criterio, un error, porque además es de conocimiento público de que el señor Bucaram está en Estados Unidos. Entonces no se le va a poder detener para que venga de su versión y en 24 horas, usualmente la práctica de fiscalía es de que en esas 24 horas, mientras está detenido, se le formula cargos o se le vincula a una instrucción fiscal que ya existe. Es un asunto distinto. Claro que la noticia, que todos la vimos con satisfacción incluso, fue de que hay una orden de prisión en su contra. Pues una orden de detención que no puede rebasar las 24 horas. O sea, desde que es detenida la persona, no puede privarse de la libertad más de 24 horas. ¿Por qué? Porque todavía no está procesado. Fiscalía lo que nos ha dado a entender es que todavía no está procesado. No existe un proceso en el que él esté vinculado o que esté procesado autónomamente. Ahí es distinto, porque ahí sí puede caber plenamente la prisión preventiva como una medida cautelar, Juan Fernando. Entonces, no se nos puede confundir esto. Precisamente, al ser simplemente una orden de detención, como una orden de detención que puede dictar los jueces en el desarrollo de una audiencia penal para que, si no ha comparecido un testigo clave, se le detiene y se le trae, da a ver su testimonio el testigo y se va. Eso es lo que está pasando. Se le está diciendo, detengan al señor, venga de su versión y váyase. Si es Ahora, que Fiscalía tiene elementos contra el señor Bucaram, lo que debe hacer inmediatamente es vincularle en las instrucciones fiscales que ya existen. dicho eso, entonces lo que se ha conocido y trascendió el fin de semana y que como usted bien lo señaló, mucha gente lo vio con muy buenos ojos, no resulta sino un saludo a la bandera. Más o menos, más o menos. Y tan saludo a la bandera, Juan Fernando, porque hay que decir las cosas enfáticamente, de que si ya se sabe que el señor está en los Estados Unidos, está fuera del país, ¿cómo se le va a detener? No me parece que proceda una extradición para simplemente detenerle, traerle que dé su versión y que se vaya. No hay un proceso penal en contra de él. Entonces, por lo tanto, no procedería una extradición en este escenario. Les repito, Fiscalía lo que debe hacer es que este saludo a la bandera deje de ser un saludo a la bandera
y que se le formule cargos o se le vincule a una instrucción que ya existe. En ese escenario sí procede la prisión preventiva como una medida cautelar, más aún sabiendo de que está fuera del país, y puede verse expedito el procedimiento de extradición, aunque sea demorado. Aquí hay una cosa importante, Juan Fernando. Yo creo que eso es un tema que preocupa además. El señor Bucaram ha pedido asilo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen dos posibilidades de asilo y lo que ha hecho el señor Bucaram es interponer lo que en los Estados Unidos se conoce con el nombre del proceso afirmativo de asilo. Él ha llenado y se ha circulado en redes sociales un formulario que es el formulario I-539, me parece, 589, en el que él solicita el asilo. Ahora bien, se ha dicho también de que, o ha circulado la noticia de que los Estados Unidos habría revocado la visa de la familia Bucaram. Muy bien. El tema de visas, o en el tema de visas, más bien dicho, Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene la potestad por el derecho internacional de otorgar una visa o de suspender una visa o de revocar una visa y no está en la obligación de dar explicaciones por qué ha hecho eso, por qué ha tomado esa decisión. Pero tampoco está en la obligación de comunicar y de emitir un boletín de prensa diciendo que lo ha hecho. Es decir, se especula. He visto notas periodísticas de Teleamazonas que dicen habría revocado la visa. Supongamos que ha revocado la visa. Sin embargo, las leyes de asilo en los Estados Unidos le facultan a la persona que mientras ha solicitado el asilo, supongamos que le revocaron la visa, pero mientras su solicitud de asilo es tramitada, puede permanecer en los Estados Unidos, impedido de trabajar, pero puede permanecer en los Estados Unidos. Y el asilo en los Estados Unidos tiene dos momentos. Un momento que se lo realiza de manera administrativa, si ustedes quieren, ante las oficinas del gobierno federal, esto es exactamente ante la Oficina de Migración y de Ciudadanía, y esta oficina va a emitir un formulario que es el formulario I-862. Mediante este formulario va a notificar al solicitante de asilo con su petición aprobada o negada. Si es que es negada la petición, todavía puede permanecer en el país porque puede apelar ante un juez de migración. Entonces, Juan Fernando, aquí un tema que hay que tener muchísima precaución y cuidado es de que la última escena de esta película o de esta novela va a ser una audiencia ante un juez de migración en la que por un lado esté el señor Bucaram con sus abogados y por el otro lado esté los oficiales de la Oficina de Migración y de Ciudadanía de los Estados Unidos. Y si es que los señores oficiales de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos no tienen un caso pleno, un caso fuerte, pues el asilo probablemente puede ser otorgado al señor Bucaram. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es importante. ¿Cómo esos oficiales de la Oficina de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos pueden tener un caso fuerte? Con la cooperación de las autoridades del Ecuador. Aquí juega un papel importante Fiscalía, que no vulnere derechos en el transcurso y en el desarrollo del proceso. Tiene que haber un proceso contra el señor Bucaram, que sean muy cuidadosos y muy cautelosos en que no se escape absolutamente nada, de que todo esté muy bien organizado, de que todo esté muy bien hecho, de que se pida y se solicite desde la Fiscalía el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el día que están ante el juez tenga evidencia de lado y lado, y no solamente la evidencia que presenta el señor Bucaram. Muchas veces, Juan Fernando, somos flojos de huesos en decir, es que dan nomás asilo. No, 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 no. Lo que pasa es que ahí hay una justicia bastante más seria en la que, si es que no tiene un caso sólido, siempre va a haber, porque es un principio universal del derecho penal, por el lado más débil de la relación jurídica. Entonces, eso es lo que Fiscalía tiene que hacer. Por lo tanto, señores de la Fiscalía, por favor, déjense de este saludo a la bandera, como usted bien lo señaló, Juan Fernando. Si es que hay elementos, por favor, inicien un proceso contra el señor Bucaram o vincúlenlo para que ya sea formalmente procesado en el Ecuador. Este rato, de lo que sabemos, no existe un proceso contra el señor Bucaram. El Código Orgánico Integral Penal establece que para vincular a alguien a un proceso penal, el cual es otra etapa más formal de la investigación, no requiere de la presencia del investigado, de la presencia del imputado. ¿Puede entonces la Fiscalía o debería ya haberlo hecho para empezar a generar este caso sólido que usted dice necesita la justicia americana para evitar que se configure el asilo? Sí, sin lugar a dudas. Es necesario que eso se dé. Obviamente que si es que se
se ha dado, o se habría dado en efecto la revocatoria de la visa, el Departamento de Estado debe tener información que le va a servir también al juez en su momento y entender por qué le revocaron la visa. Pero yo aquí le reitero, el tema es de que existan, si es que el señor Salcedo dio ya su versión, porque lo que se ha visto en medios de comunicación es de que una vez que el señor Salcedo da su versión en la instrucción que existe, eso motiva a que le pidan la versión al señor Bucarán. ¿Cómo le piden la versión? Le dicen, señor Bucarán, le vamos a dar una orden de detención con fines investigativos. En estricto sentido, la defensa lo que ha dicho es correcto. Si ustedes quieren hacer un interrogatorio, utilicen medios telemáticos. Está abierto. Esta es una figura un poco perniciosa y fíjese justamente lo que a su momento decía, es inconstitucional y cuando es inconstitucional algo, al fin del día, demuestra ser poco útil. Eh, Se utiliza esto muchas veces como una forma de extorsión, de chantaje, de presión en la persona, entre comillas, procesada, pero en el fondo lo que está pasando es de que el proceso penal está parado, no avanza el proceso penal. ¿Por qué? Porque Fiscalía muy probablemente lo que quiere es la versión del señor Bucarán. Pídale la versión al señor Bucarán, pídale. Si el señor Bucarán tiene redes sociales, yo creo que es fácil ubicarle y notificarle. Se puede Además, tendrá un incluso domicilio. hacer de manera telemática la toma de versión. Totalmente, Juan Fernando. De ahí la lógica y lógica de esta detención con fines investigativos no funciona. Fíjese usted que no funciona. Y tengo entendido, revisé algo de que la defensa de Bucarán dice, bueno, si quieren la versión, tómenle por medios telemáticos. ¿Sí? Ahora, muchas veces Fiscalía lo que hace es tomar la versión del que va a ser procesado para inmediatamente, luego de esa versión, es solicitar la formulación de cargos o solicitar la vinculación, si es que ya existe una instrucción en camino. Entonces, yo sí, repito, el tema es de que Fiscalía, si es que quiere la versión del señor Bucaram, pídale, recéptela, aunque sea por medios telemáticos, porque ya sabemos que está fuera del país, ya sabemos que ha pedido asilo, y ya sabemos que mientras dure su solicitud de asilo, el señor Bucaram puede estar en los Estados Unidos. Si queremos la versión de él, o si Fiscalía quiere la versión de él, para poder luego vincularlo en una instrucción fiscal, pues acuda a medios telemáticos. Estamos conversando a través de la vía telemática con el doctor Diego Monsalve, quien es docente universitario y experto en Derecho Internacional. Nos ha ayudado, nos ha brindado las herramientas de análisis para comprender las posibilidades que irán marcando los pasos en la historia de Dalo Bucaram y familia en los siguientes días en torno a las investigaciones por actos de corrupción. Permítame hacerle una consulta saliéndonos un poco del tema, pero manteniéndonos en la coyuntura de la corrupción. Y con esto voy cerrando la entrevista. ¿Qué le parece la actuación de Fiscalía? Y quiero precisar de una forma bastante más clara. Fiscalía, cuando sucedió y se dieron los diferentes artículos de Arroz Verde, actuó de una manera bastante más célera, hubo detenciones, hubo formulación de cargos, hubo muchísimas más actuaciones, al menos que se hicieron públicas. Hasta el momento han existido allanamientos, han existido detenciones, pero ninguna cabeza grande o ningún pez gordo, como se lo dice vulgarmente. ¿Qué opina entonces, con este contexto, usted del desarrollo de esta investigación? Juan Fernando, comparto con usted. Yo creo que una de las cosas que nos ha causado indignación enorme a la ciudadanía es ver cómo lo que antes era conocido que existía, pero perseguido, castigado, sancionado y señalado, se ha tornado en algo casi, casi generalizado. Recuerde usted, hace 30 años y pico, por un sobreprecio en compras de unas muñecas para regalar a las familias de los policías en Navidad, eso le costó la cabeza a un ministro. Hoy en día, hoy en día, tenemos funcionarios públicos que se les ha denunciado, se les ha dicho, se les ha mostrado cómo en sus narices han robado, pero se aferran al cargo. Tenemos prefectos con grillete. El día de ayer veía y escuchaba en un medio de comunicación a un abogado guayaquileño que decía, Guayas no se merece tener un prefecto con grillete. Vivimos otras épocas en las que yo creo que los valores han venido a menos, ¿no? Los valores de ética, de vivir honestamente, de dar una buena educación a los hijos, a la familia. Entonces, yo creo que
Esto que además se exacerbó en el régimen anterior, en el gobierno anterior, por donde se veía o por donde se ve, se toca y se conoce que el tema de la corrupción ha estado pululando. Ahora el gobierno de Moreno no ha sido la excepción. Y al no ser la excepción, mi estimado Juan Fernando, sí demandamos, o sea, entiendan, por favor, demandamos de que se sepa, que se den los nombres, que se evidencie, porque alguien tuvo que haber repartido los hospitales. Ya sabemos que los hospitales eran la forma de comprar los votos en la asamblea. ¿Cree que María Paula Romo tiene que ver algo en esto? ¿Es ella la cabeza, como lo han señalado algunos, incluso exlegisladores como Marcelo Dotti, también otras personas no han dudado en decir que ella ha sido la que ha repartido los hospitales? Mire, yo no puedo aseverar que ella fue la que repartió los hospitales, pero sí puedo aseverar de que ella maneja la política del gobierno. O sea, por lo Ella menos es la estamos persona hablando de una que responsabilidad política de por medio. pero por lo menos debe saber. No sé si es que ya le habían pedido la versión a la doctora Romo, pero quizás lo que ella conozca puede conducirnos a algún nombre certero sobre cómo se estaba dando esto. Eso es lo que preocupa, porque Fiscalía, como usted bien dice, opera diligentemente en unos temas y en otros temas no tan diligentemente como la gran ciudadanía, el gran número de ciudadanos aspiramos y sobre todo demandamos. Cierto, exigimos y queremos los ciudadanos, los ecuatorianos, a los responsables. Y los responsables tienen que tener un nombre y un apellido y ser juzgados como se debe, sin siquiera darles la oportunidad de que el día de mañana se digan perseguidos políticos. Gracias al doctor Diego Monsalve, que nos ha acompañado. Él es docente universitario, además experto en Derecho Internacional. Hemos analizado el caso de Dalo Bucaram. Se perdió algo de la explicación. Por favor, repríselo de manera completa en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Juan Fernando. Una buena tarde. Pausa comercial y volvemos. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.